¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen todas esas plantas que hacen que nuestras casas y jardines luzcan así de bonitos? Bueno, pues la respuesta está en los viveros, pero no en cualquier vivero. Desde las plantas con flores de todos los colores hasta los arbustos más exóticos, los viveros de plantas ornamentales tienen de todo. Aquí podemos elegir una gran variedad de plantas para poder hacer pues, nuestros espacios mucho más bonitos y de paso renaturalizarlos, palabra a la que volveremos. Las plantas tienen varios formatos. Las plantas tienen un marketing detrás de ellas, lo que vamos a comprar nosotros, cada vez más importante. Podemos decorar un estudio pequeñito, podemos decorar un amplio jardín. Siempre hay una planta perfecta para cada lugar. Eso es porque ha habido un estudio previo de marketing a través de los años que nos permite adaptarnos. ¿Os habéis fijado que cada vez más en series, en películas, las plantas tienen mayor presencia? Fijaos y veréis como hay muchas series en las que en todos los planos sale alguna planta, de fondo, al lado, a la sombra de ella. Fijaos, ya veréis cómo se están adaptando a la realidad social las series. Y la realidad social es que la gente cada vez pide más plantas. Algunos viveros de plantas ornamentales nos venden directamente a nosotros, a los pequeños consumidores. Muchos se encargan de vender la planta a grandes comercializadoras, a exportar a cadenas de otros países, pero hay algunos que tienen una parte dedicada a la venta. Y no venden solamente la planta que ellos producen, venden otras plantas y además venden fertilizantes, productos fitosanitarios, macetas, toda la herramienta que podemos necesitar para poder cuidar nuestro jardín. Vamos a hacer un pequeño parón, vamos a ir al principio, al de verdad, al de hace milenios. ¿Sabéis que tenemos relación con las plantas ornamentales desde hace milenios? No unos siglos, no, milenios. Algunas de nuestras plantas favoritas, de estas plantas que ahora nos gustan tanto, ya se utilizaban en tiempos prehistóricos para decorar lo que eran ajuares, para decorar las casas. Claro, nuestros ancestros ya las usaban. ¿Por qué? Pues por lo mismo que nosotros, les parecían bonitas. Cuando el comercio se extiende, la jardinería se dispara, el intercambio de especies de un lugar a otro aumenta muchísimo y entonces las plantas exóticas empiezan a tener su época dorada, que es en la que todavía nos encontramos. Bueno, pues gracias a los viveros se ha podido propagar estas especies y se ha podido hacer que tengamos plantas tan exóticas como las tropicales que cultivamos en nuestras casas. Y esto nos da una diversidad increíble en jardines, en balcones, ¿por qué no? O incluso en la plantita pequeña que podemos tener en nuestras cocinas. Claro, esta es la parte bonita, pero siempre hay una contraparte que no es tan bonita. Que no es tan bonita como parece, porque también viajan plagas y enfermedades. Y estas pueden afectar a nuestras plantas favoritas y causar estragos en nuestros jardines. Así que tenemos que estar atentos a lo que tenemos en casa y cuidar bien las plantas que muestren cualquier señal, ¿de acuerdo? Cualquier señal, cualquier cosa rara que nos llame la atención. ¿Por qué? Porque detrás puede haber una plaga o una enfermedad que nos puede dar al traste con todas las plantas que tengamos en casa incluso. Ahora vamos a hablar de algo crucial, de la sanidad vegetal, que os acabo de comentar. Vamos a entrar un poquito en ella. Imaginemos que nos llega una plaga o enfermedad a una zona donde no hay defensa posible, donde nadie puede controlarla, nadie la conoce y que arrasa toda la agricultura. Catástrofe, ¿verdad? Bueno, pues esto ya sucedió en los siglos XIX y XX con la filoxera, que nos cambió totalmente el cultivo de la vid. Casi nos quedamos sin vid y por tanto sin uvas y sin vino. Bueno, por desgracia, multitud de plagas y enfermedades se han esparcido por todo el mundo históricamente, ¿vale? Porque se han comercializado plantas o se han importado plantas sin comercio directamente. Se han transportado sin tener sus controles adecuados. Por eso es por lo que es tan importante garantizar la salud de nuestras plantas y mantener esa estricta vigilancia para proteger nuestros cultivos. Pues como os digo, garantizar esa sanidad vegetal es todo un desafío. También con las ornamentales. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque hay mucha diversidad, es súper complicado encontrar a veces esos síntomas y mucho más complicado controlar esos movimientos, pues a través de las fronteras oficiales ya es difícil, pues imaginaos el que mete una plantita en la maleta y se la trae de souvenir. Bueno, pues eso es un caos, ¿vale? Aunque hay una serie de medidas para evitar esa propagación y la gente cada vez está más concienciada de que no podemos hacer ese movimiento de material vegetal como se ha venido haciendo históricamente, como si no pasara nada. Ya os lo he dicho, una plaga o una enfermedad descontrolada nos puede arruinar completamente no solamente jardinería, sino también la agricultura o nuestros bosques. Entonces,
aquí hay algo de normativa que la Unión Europea lleva años trabajando, ¿vale? Y lo que dice es que hay que tenerlo todo controlado en la medida de lo posible. ¿Qué hacen los viveros? Tenerlo controlado con la supervisión de las administraciones públicas. Entonces, controlan con análisis la planta que están produciendo, controlan la planta que compran, se controla la planta que vende, se le hace una serie de analíticas previas a exportación en ciertos casos, y con todo eso se les hace un pasaporte fitosanitario a las plantas. Es decir, es como un pasaporte de persona para viajar con garantías sanitarias. Pasaporte fitosanitario, el nombre lo dice, ¿no? Bueno, cambiando de tema, vamos a ver el proceso de obtención de las plantas, porque si hablamos de viveros, si hablamos del proceso de obtención, nos va a faltar algo, ¿no? Primero vamos a cultivar plantas madre. Las plantas madre son de las que van a salir las semillas, los esquejes, los rizomas, de los cuales vamos a hacer las otras plantas. En segundo lugar, vamos a cultivar y a hacer grandes, ¿vale?, estas plantas que obtenemos de este material vegetal de propagación para venta directa ya al público o para ser trasplantadas y a partir de ahí comercializadas. Esas plantas van a crecer hasta su tamaño final y bien en nuestro vivero en el que hemos obtenido la planta o bien en otro, la vamos a vender. Son 3 pasitos muy fáciles, ¿verdad? Bueno, pues estos pasos van a hacer que tengamos plantas de todos los tamaños posibles. Podemos tener olivos en tarrina o podemos tener olivos que necesitemos una grúa para transportar. Así nos ajustaremos a cualquier necesidad que podamos tener en nuestro jardín, en nuestra casa, en nuestro balcón. Luego, también tenemos que tener en cuenta una cosa: las plantas las podemos cultivar al aire libre, pero también bajo umbráculos, bajo invernaderos, ¿de acuerdo? Controlando totalmente el clima, controlando totalmente la luz, temperatura, humedad, ventilación. Vamos a ver los pasos de las plantitas cuando llegan al vivero, ¿vale? Cuando nos llega una plantita pequeña, incluso in vitro puede ser, ¿vale? Nuestro vivero es como si empezamos una aventura, un viaje. En ese momento, la planta hay que prepararla para el siguiente paso: repicado o trasplante, ¿vale? Compramos una planta mini, la pasamos a un contenedor y lo que hacemos es cultivarla en ese contenedor hasta que sea suficientemente grande para trasplantarlo para la venta. Dependerá del formato, como os he dicho hace un momento, el formato que tenemos que elegir, ¿de acuerdo? Y ya os digo que podemos trasplantar varias veces a contenedores cada vez más grandes para que sea en esa en la que vendamos al cliente final. Y ojo, hay un detallito: no perdamos de vista las variedades registradas, porque en ornamentales también hay variedades registradas. Que tiene un obtentor que ha desarrollado esa variedad, la ha obtenido por distintos medios y que exige unos royalties para que podamos comercializarla. Bueno, pues si queremos eso que es tan exclusivo, pues tendremos que pasar por ellos, ¿de acuerdo? Y cada vez más será en la planta ornamental. Bueno, pues ya hemos visto los pasos que siguen nuestras plantitas. Ya estamos llegando casi hasta el final. ¿Qué nos faltaría ya? Transporte. ¿Cómo las preparamos? Bueno, pues depende del tipo de planta, depende de la confección. Entonces elegiremos un tamaño de palet, un pallet box o un carro distinto, ¿vale? Adaptándonos a lo mejor posible a cada una de las plantas. Ten en cuenta una cosa: esto es como si las plantas tuvieran un traje a medida, ¿de acuerdo? Entonces, cada planta tiene su traje, cada formato de planta tiene su traje. Pues es lo que ajustaremos. Y bueno, ya nos hemos puesto la ropa, ya viaja cómoda la planta y llega al sitio al que tiene que llegar, destino final, punto de venta. ¿Qué hacemos? Colocarlas en mesas, en estanterías, de alguna manera que sea lo mejor para la planta y que nos ayude a venderla lo mejor posible, porque ahí también hay un marketing. Y al mismo tiempo que nos ayuda a conservarla, pues mesas autorriego, con ventilación, etcétera. Cada una adaptada a sus necesidades, ya os digo, y a la presentación que exige cada una de las plantas. Así que las pondremos para que luzcan lo mejor posible. Y luego, para terminar ya casi, vamos a hablar del cultivo en invernadero. ¿Cómo os resumiría qué es el cultivo en invernadero? Pues es una alta inversión con un trabajo muy especializado y muy concreto. Es como jugar al ajedrez, ¿de acuerdo? Minimizamos riesgos para obtener el mejor resultado posible, teniendo en cuenta que la inversión del cultivo en invernadero es elevadísima. Y ya para terminar, pues como resumen, habéis visto que los viveros de ornamentales, pues en ellos las plantas pasan por un viaje muy interesante antes de llegar a nuestros hogares. Seguro que no esperabais que tuviera tantas partes este viaje, tantas paradas, ni tan diversas.
Y luego, bueno, pues pensad que cuando compréis una planta ha sido cultivada con todo el mimo, cariño, cuidado por parte de los productores que han intervenido en su vida, en el ciclo de su vida hasta llegar a vosotros, y que no solamente nos proporcionan la parte ornamental, que podríamos quedarnos en qué bonita es, me decora, estoy decorando con una planta, con un elemento vivo que me puede aportar frescor, me puede aportar alegría, sino que además estamos renaturalizando nuestros espacios. Cada planta es un regalo lleno de amor y dedicación por parte de los productores y nos va a devolver con creces la inversión en tiempo, en esfuerzo que hagamos por cuidarlos, solamente por el oxígeno que nos está devolviendo. Solo con eso la planta ya está pagada.